La lógica, dijimos en el tema anterior, se ocupa de el ente en la mente. Es una manera fónica de señalar que lo que nos interesa en lógica es hurgar en la trastienda de nuestro pensamiento para averiguar qué mecanismos hay ahí que nos permiten alcanzar la verdad. Por tanto, ¿cómo se acoge la realidad en nuestra mente? ¿Qué hay en la mente que posibilita esa acogida? Kant, el padre del pensamiento contemporáneo, hizo en efecto una cierta revolución al construir la llamada filosofía trascendental. Él pretende, esta es la gran tesis y el eje básico de su filosofía, él pretende que nuestro conocimiento impone a la realidad unas ciertas estructuras de tal manera que lo que conocemos no es la realidad en sí, sino una realidad tamizada, reconstruida. El realismo clásico, Aristóteles, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, consideran que no es así. El realismo metafísico, sostiene que las estructuras que tiene la mente son las que posibilitan que un ser al mismo tiempo espiritual y corpóreo, o sea, el hombre, llegue a conocer verdades. Verdades, o sea, lo que las cosas son. Volvemos al principio. La lógica estudia el ente en la mente. El ente, los seres, las cosas, cómo las cosas se encuentran en la mente, cómo son acogidas y las deja ser lo que son. Bien, este es el punto de partida, el marco general. Ahora vamos ya a entrar en materia. Esta sesión se centra en el estudio del concepto en general. El siguiente hablará de una característica específica de los conceptos, que es la universalidad. Pero considero oportuno antes dar unas pinceladas generales. Las operaciones de la mente, de nuestra mente, para conocer la verdad son tres: los conceptos, los juicios y los raciocinios. Donde tiene lugar la verdad es en los juicios. La mesa es cuadrada. Ese es la expresión de nuestro compromiso con es verdad que la mesa es cuadrada. Los juicios se construyen con conceptos y para obtener otros juicios, otras verdades, elaboramos razonamientos. Estas son tres operaciones de la mente, pero de la mente humana. Ni los ángeles, que son seres espirituales, ni Dios funcionan así. Nosotros sí, por nuestra condición corpóreo-espiritual. Bien, pues centrémonos en los conceptos. Este es el asunto central para nosotros ahora. Como el interés de este curso es hablar solamente de las nociones básicas en el estudio de la lógica de los conceptos, me voy a limitar a tres asuntos fundamentales, que son fronterizos. En realidad son de lógica, pero también en parte de ontología, de metafísica y de teoría del conocimiento. Porque me parece importante tener claras estas tres ideas, que son esenciales en el realismo metafísico y en la filosofía aristotélico-tomista. Primero, la diferencia entre una idea, si se quiere, un contenido de la mente, de la inteligencia, y un contenido de los sentidos.
Esto tiene mucha importancia. Segundo, la diferencia, hay que detenerse un poquito más en el asunto, entre un concepto y un juicio. Entre el compromiso existencial del juicio y el simple reflejar la realidad del concepto. Y en tercer lugar, una distinción también muy importante entre el concepto formal y el concepto objetivo, o sea, entre lo psicológico y lo lógico del pensar. Como se trata de explicar todas estas cosas, ahora no me voy a entretener más en estos tres asuntos. Evitemos los primeros equívocos posibles. Con concepto queremos señalar un asunto bastante particular, contradistinto de los juicios y de los raciocinios, como se ha dicho antes, ¿no? Es el gran esquema de la lógica: concepto, juicio, raciocinio. No obstante, luego el lenguaje a lo largo de la historia es bastante más elástico. Entre los escolásticos no es raro, por ejemplo, que el término concepto también designa los juicios, para hacer la cosa más divertida, ¿no? Y por otro lado, es posible que en español, al menos en español, haya términos que son sinónimos de concepto. He aquí una lista que procede también de sus equivalentes latinos, ¿no? La palabra idea es mucho más corriente en el lenguaje ordinario. Ya hablamos de ideas, pero también con cierta imprecisión. Especie, que es un término que nos resultará raro, pero es muy común en latín. Una especie es inteligible, es un concepto. Forma inteligible también. Verbo mental, y a los lectores de la Biblia y en particular del Nuevo Testamento y en particular del Evangelio de San Juan, pues la palabra verbo enseguida suscita muchas cosas, ¿no? Verbo mental es algo que produce la mente y se llaman ideas verbos mentales también. Noción, que también es un término relativamente común. Intención, que es un término que nos desconcierta porque en el lenguaje usual, al menos en español, intención lo ponemos más en el sentido de la voluntad y de los apetitos, tener intención de querer hacer algo, ¿no? No, intención es referencia a algo. En latín mantiene esa doble dirección, ¿no? Es intencional tanto el conocimiento sensorial e intelectual como los apetitos, la voluntad y las pasiones. Se dirigen a algo, son intencionales. También la palabra razón, en un sentido ahora muy restringido, porque razón vale para un roto y para un cosido, ¿no? La razón de una cosa es su concepto. También este término se emplea a veces en latín clásico. Y la palabra término mental, término es la representación lingüística del concepto, pero pues si lo reducimos a su fuente, a la mente, pues el término mental también es el concepto. Bien, pues hechas estas aclaraciones terminológicas, sigamos ahora hablando de las ideas o conceptos para hacer las precisiones que ya he anunciado. Aclaradas las palabras, vamos al primero de los asuntos fundamentales de este tema. Y además de primero por orden, es primero por importancia. Esto que voy a explicar a continuación es de enorme importancia en el marco de la filosofía en general y de la filosofía aristotélico-tomista en particular. Es muy importante. La distinción inequívoca entre el conocimiento intelectual y el conocimiento sensorial. Tenemos los seres humanos dos fuentes de conocimiento: la inteligencia y los sentidos. Los sentidos, a su vez, son de dos tipos: los sentidos externos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, y los sentidos internos, imaginación, memoria y alguna otra cosa más, que ya estudiaremos más despacio, ¿no? Son capacidades cognitivas muy distintas. La diferencia
hace posible la lógica, precisamente para comenzar. Si el conocimiento sensorial y el intelectual fueran de la misma índole, de la misma especie, no habría lógica. Lo que habría sería psicología de los sentidos y se acabó, ¿no? Bueno, y luego esto tiene unas consecuencias terroríficas. Solo podemos, por ejemplo, fundamentar la dignidad de la persona humana a partir del hecho inequívoco de la diferencia entre nuestra capacidad cognitiva y consiguientemente volitiva y la capacidad sensorial y consiguientemente apetitiva. Bien, esto es sumamente importante. Vamos a ello. Vamos a distinguir entre cómo conocen los animales y cómo conocemos los seres humanos. Las vacas, por un lado, estos personajes, la verdad es que no sé decir si son varones o mujeres, de fotos que siempre me han llamado mucho la atención. Imaginemos personas corrientes y molientes, o sea, no pongo ahora como referencia a Hegel o a Cauchy o a Galileo o a Newton, suponiendo que sean sujetos muy inteligentes, ¿no? No, cualquiera, el tendero de la esquina. Y en medio de todos ellos, un árbol. ¿Cómo conocen los animales? ¿Cómo conocen las vacas? ¿Cómo conocemos los hombres? ¿Cómo conocemos los seres humanos? ¿Cómo nos referimos al árbol unos y otros? Podría alguien decir, ¿y cómo sabe usted cómo conocen las vacas? Bueno, es verdad, yo no soy vaca. Pero sí puedo hacerme una idea de cómo conoce una vaca, precisamente porque la dotación cognitiva que tiene la vaca también la tengo yo. Y puedo centrar mi atención en el conocimiento que puedo conseguir por las mismas vías que la vaca, que son los sentidos. Yo puedo, en mi experiencia cognitiva, pararme a discernir qué conozco por una vía, por los sentidos, y qué conozco por otra vía, por la inteligencia. Ante ese cedro que hay en el centro de la imagen, ¿cómo se posicionan vacas y hombres? La respuesta más inmediata para dejar asentada de entrada la tesis fundamental sería esta. Los hombres podemos decir, eso es un cedro, sin necesidad de grandes desmelenes intelectuales, ¿no? La vaca no puede decir eso. La vaca ni siquiera dice eso. No llega a decir eso. ¿Por qué? El conocimiento sensorial es un conocimiento que se limita a datos muy particulares. La vista nos ofrece colores. El oído nos ofrece sonidos. El olfato nos ofrece olores. El gusto nos ofrece sabores. Y el tacto nos ofrece durezas, suavidades, temperaturas. Claro, el cedro no es un color, no es un sabor, etc. Luego, quien solamente conoce por la vista, el oído, el olfato, etc., no puede hacerse una idea de lo que es un cedro. No tiene por este camino una idea de lo que es un cedro. Puede hacerse una idea, y aquí empleo la palabra idea en un sentido muy lato, puede hacerse una representación, esto sería más exacto, puede hacerse una representación del cedro reuniendo en una percepción o en unas percepciones las sensaciones distintas que tiene del cedro. Las visuales y las eventualmente olfativas, táctiles, auditivas, etcétera, etcétera. Los recuerdos que tenga de otros cedros, etcétera, ¿no?
¿Cómo la vaca reconoce a su cría? Claro, la distingue, pero ¿sabe que es su cría? Le pasa lo mismo, ¿no? La vaca no tiene una idea de su ternerillo. Lo que tiene es una representación global, una percepción, como se suele decir, en la que agrupa olores, sabores, sonidos, recuerdos, colores del ternerillo que ha parido, análogamente como hace con el cedro o con cualquier otra cosa de la vida, ¿no? Las vacas no van más allá de las percepciones, es decir, colecciones más o menos organizadas de sensaciones. Las sensaciones son siempre datos individuales. No vemos el color rojo, vemos este color rojo. Yo no veo el color verde, yo veo este verde y aquel otro. Y si ahora fijo la atención en el cedro de la imagen, uno es el verde de la punta de arriba y otros son los verdes que aparecen por la zona de abajo a la derecha y otros a la izquierda con diversidad de intensidades de luz, de oscuridad, de claridad. Mi vista no me ofrece el color rojo, me ofrece este color rojo. Mi vista no me ofrece el color verde, sino este verde. Mi olfato no me ofrece el olor a vino, sino de este vino, etcétera, etcétera, etcétera. Las sensaciones son siempre de algo particular, individualizado. Y ahora veamos qué añade entonces la inteligencia, con una observación francamente tonta. Podríamos preguntar, si la vaca tiene limitado su conocimiento del cedro a las sensaciones visuales, olfativas, táctiles, etc., y por tanto no se forma una representación general del cedro, sino a lo sumo una percepción de él, capta que el cedro existe. Miren que esto es elemental, ¿eh? Para nosotros el captar la existencia de algo a través de los sentidos nos resulta de lo más elemental, hasta el más torpe de los seres humanos. Cuando toca algo sabe que eso algo existe, etcétera, ¿no? Sin embargo, tendríamos que decir, pues hablando en rigor, una vaca no capta la existencia. No sabe propiamente que el cedro existe. No puede saberlo. ¿Por qué? Porque me atrevo a decir semejante cosa, aunque la vaca actúa con el cedro como si fuera consciente de que existe, lo rodea, no se empeña en pasar por en medio haciéndose la loca, ¿no? Si en vez del cedro se trata de la hierba que puede comer, pues incluso actúa en correspondencia y sabe cuando la hierba que tiene delante es existente y puede comérsela y cuando no lo es. De acuerdo, sí, sí. Pero una cosa es contar con la existencia y otra conocerla. Porque para conocer la existencia haría falta, si solamente se dispone de los sentidos, contar con un sentido de la existencia. O, a la inversa, que la existencia fuera un dato sensible, es decir, fuera un color, un sabor, un sonido, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hay el color existencia? Rojo, amarillo, azul, verde. No. Luego, la existencia no es un dato visual. ¿Es la existencia un sonido? Agudo, grave, más alto, más bajo, de intensidad, con este timbre, con este otro. La existencia no es nada de eso. Por tanto, la existencia tampoco se escucha. Aunque es verdad que para que yo pueda ver
un color es necesario que el color exista y para que yo pueda oír un sonido es necesario que el sonido exista. Sí, pero una cosa es captar un color y otra cosa es captar que el color existe. Captar un color basta con la vista. Captar su existencia no basta con la vista. Es distinto captar algo que existe que captar la existencia de ese algo. Las vacas no captan la existencia. Tampoco captan las esencias, por eso no pueden decir esto es un cedro. Por la misma elemental razón y argumento que acabo de plantear. Para que las esencias del cedro o de cualquier otra cosa fueran captables por unos seres dotados solo de sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, imaginación, memoria, etc., sería preciso que las esencias fueran algún dato sensorial. Pero la esencia del cedro, el qué es el cedro, no es un color, ni un sabor, ni un sonido, ni una dureza, ni una temperatura, ni una imagen, ni un recuerdo. Por eso la vaca no sabe qué es el cedro. Y a nosotros nos resulta tan elemental. ¿Qué estás viendo? Un cedro. ¿Qué ves? Un hombre. El cedro a lo mejor a alguien le resulta desconocido. Pero hombres todos hemos visto. No es lo mismo captar algo que es el cedro que captar qué es ese algo. Ni esencias ni existencias son datos sensoriales. Son datos de la inteligencia. En la filosofía moderna nos hemos vuelto bastante locos con la idea de qué es la inteligencia. Y sobre todo con la aparición de la informática y en el remate de la última época con la inteligencia artificial, ya el descontrol, eso, la locura, es absoluta. Y buscamos la inteligencia, Dios sabe dónde, ¿no? Hacer cosas extravagantes, inusitadas, geniales. No, 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 no. Los seres humanos somos seres inteligentes, quiere decir que somos aptos, y ahora viene una gran tesis de la escolástica, somos aptos para captar el ser de las cosas. Dicho de una manera más formal, los seres humanos somos capaces de conocer mediante la inteligencia, comenzando por los conceptos, el ente en cuanto ente. La palabra ente hay que irse acostumbrando a ella. Ente, tradúzcase si se quiere por la palabra ser en el uso corriente de ella, ¿no? Cosa, quizás es más elemental, aunque en rigor pues no es exactamente lo mismo, pero en fin, para que nos entendamos, ¿no? La inteligencia es aquella capacidad mediante la cual un ancianito analfabeto, sin formación ninguna, perdido en un rincón del mundo, señala con el dedo y dice, esto es un cedro. Es que es capaz de conocer las cosas en cuanto que son. También en esto hay que irse acostumbrando al en cuanto que, ¿no? No las cosas, sino las cosas en cuanto que son. Las vacas también conocen cedros, pero no en cuanto que son cedros. Solamente los aspectos sensoriales de los cedros. Los seres humanos, sin ningún esfuerzo, sin ir a la universidad, sin nada en especial, decimos, eso es un cedro. Esta es la inteligencia, señoras y señores. Luego hay gente más lista y más torpe, que sabe más, que sabe menos, pero a partir de esta base, porque de entrada somos capaces de acceder al ser de las cosas. El objeto formal de la inteligencia humana es el ente en cuanto ente. Eso sí, vuelvo a decirlo, como nosotros accedemos al mundo a través de los sentidos,
el objeto formal propio del entendimiento humano en esta vida mortal es la esencia de las cosas materiales, los cedros, las vacas y cosas por el estilo. El segundo elemento que me importa mucho explicar en este tema, en esta sesión, es la diferencia entre el concepto y el juicio. Concepto, juicio y raciocinio son las tres operaciones lógicas que es capaz de hacer nuestra inteligencia debido a su condición de inteligencia humana. Y el concepto es el elemento básico, como el ladrillo con el que se construyen los juicios, y los juicios son los ladrillos con los que se construyen los raciocinios o razonamientos. Aunque el eje de la vida cognoscitiva humana es el juicio, porque es en el juicio en donde tiene lugar el acontecimiento fundamental del conocimiento, que es la verdad. El raciocinio es un mecanismo mental para obtener verdades. Es decir, el fin de los raciocinios son los juicios, las conclusiones. Con unos juicios, premisas, obtengo conclusiones, juicios, que amplían mi conocimiento. Por tanto, la vida intelectual, repito, es algo que gira alrededor del juicio. Bien, pues los elementos, los ladrillos constitutivos de los juicios son los conceptos, ¿no? El árbol es alto. Árbol y alto son los dos conceptos con los que construimos este juicio. ¿De acuerdo? Bien, pues importa esta diferencia. La verdad se da en el juicio. El árbol es alto. Ahí me la juego. Si el árbol no es alto, estoy equivocado. Yerro. No hay verdad. Si el árbol es alto, mi juicio es verdadero. Mientras que los conceptos en relación con la verdad del juicio no son ni verdaderos ni falsos. Árbol, bien, pues no he dicho nada más que árbol, no me he comprometido con nada. Alto, lo mismo, no. No es ningún compromiso con nada. Es al conocimiento solo su inicio. No confundamos las cosas, porque luego cuando planteamos a veces la cuestión del idealismo, por ejemplo, ¿no? ¿Conocemos realidades o no las conocemos? Muchas veces la discusión la hacemos girar alrededor de los conceptos, cuando rigurosamente hablando la clave del asunto está en los juicios. Pero bueno, Aristóteles llama a los conceptos intelección de los indivisibles. Los conceptos son, por así decirlo, unidades cognoscitivas simples. Simples quiere decir captadas en una unidad. No quiere decir que no tengan estructura. Si yo digo hombre, pues estoy pensando en un concepto, en un solo acto, un contenido unitario de algo que en realidad es complejo. El hombre es una sustancia corpóreo espiritual, que es animal, que es racional, pero lo capto en una unidad. No nos engañe la complejidad mayor o menor que pueda tener el lenguaje a la hora de expresar conceptos, ¿no? Con facilidad uno tiende a pensar que el concepto se traduce por una palabra simple, ¿no? Bien, concepto de bien, concepto de perro, pero ¿es un concepto el círculo cuadrado? Círculo cuadrado, ya empleo dos palabras. Pues sí, es un solo concepto. Lo represento en una unidad. Lucero matutino, me lo represento en una unidad. Profesor de filosofía con barba y bigote que reside en España. Pues a pesar de la ristra que acabo de emplear, es un solo concepto.
Y un solo concepto, no es un juicio, porque no he dicho es. Insisto, la frontera entre el concepto y el juicio está entre una mera representación y un compromiso de verdad con la realidad. En el juicio se da la plenitud del conocimiento humano. Ya creo que he dejado dicho por ahí que los ángeles, seres intelectuales, y Dios son seres intelectuales, tanto los ángeles como Dios, pero su inteligencia no funciona a base de conceptos, juicios y raciocinios. En nuestro caso sí, porque somos corpóreos. O sea que este problema solo se plantea para el ser humano. La plenitud del conocimiento humano está en el juicio. El lugar de la verdad es el juicio. Yo me la juego cuando digo el árbol es alto. Yo me la juego cuando digo el círculo cuadrado es imposible, etcétera, etcétera. Incluso puedo hacer juicios de cosas inexistentes, pero me comprometo con eso. Los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Me comprometo con eso, puedo meter la pata. Pueden ser 181, 179, 200, 500.000. No es un compromiso solo con la realidad, porque hay juicios que no son de realidades, como el que acabo de hacer sobre el triángulo, sino un compromiso con la verdad. Cuando aparece el es en español, hay creo que algún idioma donde no existe la cópula de las proposiciones, el es no se explicita bien, me da lo mismo, porque el lenguaje no es el pensamiento. Cuando aparece el es, sea implícito o explícito, aparece el juicio. Antes lo que tenemos son conceptos. ¿De acuerdo? Los conceptos son las unidades básicas del conocimiento humano que funcionan como unidades con las que después podemos construir los juicios, que es lo que realmente nos importa. Bueno, viene ahora una tercera matización sobre los conceptos, que también tiene mucha importancia. Creo que no tanta como la primera, pero muchísima también. En sustancia, se trata, dicho técnicamente, de la distinción entre concepto formal y concepto objetivo. En cierto modo también se puede decir que es la diferenciación entre lo psicológico y lo lógico del pensar. Y esto es importante, como digo. Comencemos por una reflexión sobre nuestro conocimiento. Hay el clásico dibujo, hay una flor y lo que hago para conocerla es hacerme como una copia, una imagen de la imagen. Veo la flor y me hago una imagen de la flor y ya la he conocido. ¿Sí? Bueno, pues yo pondría una pega. Creo que hay que poner una pega. Hay que poner una pega seria. Si conocer una flor, o lo que sea, consiste en hacerse una imagen de ella, ¿cómo conozco esa imagen? Suponiendo que mantenemos, por coherencia al menos, que conocer es hacerse una copia, una imagen del objeto. Yo me echo una copia de la flor exterior a mí y la tengo en mi mente, pues entonces tendría que decir, pues entonces conocer esa imagen que me he hecho debería consistir en hacerse una copia de esa imagen que me he hecho. Una imagen de la imagen que me he hecho. Claro, inmediatamente uno se da cuenta de que se abre un proceso al infinito imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo conozco esa copia? La que me he hecho de mi imagen mental. La segunda copia mental. Otra copia. Tercera copia mental. Porque es la que sirve de medio para conocer la segunda, la cual sirve de medio para conocer la primera, la cual sirve de medio para conocer la cosa. Pero volvemos a lo mismo. Pero sigo teniendo una imagen. Eso no es ver la imagen.
Hacerse una copia de la imagen no es ver la imagen. En general, hacerse una copia de las cosas no es conocer las cosas. O tiene que haber una copia, tiene que hacerse una copia tal que verla a ella sea ver la cosa. Verla a ella sea ver la cosa. O sea, en el esquema que he planteado, mi copia de la flor es una copia tal que en ella, al tenerla, veo la flor. No la veo a ella. Imaginemos un cristal transparente. Lo que yo veo a través de ese cristal transparente se refleja en ese cristal. El cristal hace de intermedio entre lo que yo veo fuera para que yo lo vea. Pues mi representación de las cosas tiene que ser tal que no necesite hacer una copia de esa copia, sino que en esa copia yo sea llevado a la cosa. La verdad es que cuando yo veo una flor, no veo la imagen que yo me hago de la flor. Desde el punto de vista de mi experiencia, esa copia que yo me hago pasa inadvertida. Yo veo la flor, no veo mi copia de la flor. Luego, reflexionando, a lo mejor me doy cuenta de ello, de que hay una copia por ahí. Muy bien. Pero lo que yo veo es la flor. Luego, la copia que yo me hago es una copia tan peculiar que ella no impone su realidad, sino que lleva a lo representado por ella. En terminología escolástica, el concepto es un signo formal de la cosa. No es un signo que tiene que ser captado para, en un segundo momento, captar lo significado por él, sino que es un signo que solo es signo, que su ser entero consiste en dirigirme a la cosa, sin interponer su realidad. Es de una humildad el signo formal, los conceptos, tremebunda. No se le nota. Lo que veo es la flor. Lo que veo es la flor. Bien. Y dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con lo del concepto formal, concepto objetivo? Vale. Establecido esto del el concepto como signo formal de las cosas, hay que pensar en un asunto. Cuando yo me represento la flor, yo tengo un nuevo acto en mí. En mí tiene lugar algo nuevo. Antes de ver la flor yo no la veía. Antes de concebirla yo no la concebía. Hay un hecho psicológico nuevo en mí. Mi acto de ver o de pensar en la flor. Pero lo que yo veo en la visión o la concepción de la flor no es ni la imagen ni el concepto, sino la flor. ¿Verdad? El acto por el que me represento la flor es una realidad psicológica en mí, pero su valor cognoscitivo no está en su realidad psicológica, sino en su contenido objetivo. Objetivo es que lleva a lo que está delante de mí. Objectum debe mantener aquí su significación originaria, ¿no? Que lo objectum es lo que está frente, puesto ante mi mirada. Objectum, lanzado, puesto ante mí. Eso es lo representado en mi acto psicológico, el objeto. Por eso distinguimos el concepto formal, que es el acto psicológico, y el concepto objetivo,
que es el contenido de pensamiento de ese acto. Vamos a plantearlo ahora de una manera ligeramente distinta para que se acabe de ver. Si 4 personas distintas estamos pensando en un triángulo, normalmente suele ser un triángulo de estos, de los 3 lados iguales, ¿verdad? Si 4 personas distintas estamos pensando en un triángulo, hay 4 actos psicológicos de pensar. Cada una de las personas piensa con su pensamiento. Pero lo pensado es objetivamente lo mismo. Por eso discutimos, oye, ¿cuánto vale cada uno de sus ángulos? Pues si es un triángulo equilátero, pues entonces sus 3 ángulos son también iguales, ¿no? Pues serán 180 dividido por 3, 6 por 3, 18, pues 60 grados cada ángulo, ya está. Y nos pondremos de acuerdo o lo discutiremos. Lo objetivamente pensado es único. Lo subjetivamente pensado, cada uno, es múltiple. Concepto objetivo es lo pensado, concepto formal es el pensarlo. El acto y lo pensado en el acto. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto nos hace ver o nos permite mostrar que la psicología no es lo mismo que la lógica. Edmund Husserl, el creador de la escuela fenomenológica, precisamente debuta y llama la atención del mundo filosófico justamente por esta idea, que ya habían descubierto otros muchísimos antes, pero que él como que repristina en los tiempos modernos, en el siglo XX, ¿no? La lógica no es psicología. Las leyes de la lógica no son leyes psicológicas. La lógica pragmatista, por ejemplo, de Stuart Mill y de compañeros mártires norteamericanos, es psicologista. Pero la lógica tiene leyes propias independientemente de la psicología de las personas. Husserl, Investigaciones Lógicas, es el segundo de sus libros, el que inicia ya este camino. En sus investigaciones lógicas, lo que pone a la vista es precisamente esta diferencia, con una argumentación muy exacta y muy precisa, y que invito incluso a leer la primera parte de las investigaciones lógicas, que es un volumen no escaso de páginas. La lógica se ocupa del contenido objetivo del pensar, tanto de los conceptos objetivos como de los juicios objetivos, como de los raciocinios objetivos. Lo subjetivo, es decir, lo formal, lo psicológico, no interesa. Interesa la psicología, pero no directamente a la lógica. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo para no confundir las leyes de la lógica con las leyes de la mera psicología.